Elena, una joven arquitecta, regresa a Hesperia, su pueblo natal, en el sur de Luisiana, para el funeral de su abuela. Marta en Hesperia está construida sobre un pantano y es un lugar donde el folclore y la superstición son tan densos como la neblina. La neblina se aferraba al cementerio de Hesperia como un manto húmedo y pesado. El calor era opresivo y el aire olía a tierra mojada y a flores marchitas. Elena se encontraba de pie, sola, frente a una tumba recién cavada. La lápida de granito rezaba un nombre que la hacía sentir más lejos que nunca de su propio pasado, Ann Marta Reyes. Unos pasos pesados rompieron el silencio. Era Samuel, un anciano con el rostro surcado de arrugas profundas y unos ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. Tu abuela era una mujer de la tierra senorita Elena, dijo con voz ronca. El pantano la llamaba. Elena se sintió molesta por la familiaridad y el misticismo del comentario. El médico dijo que fue un paro cardíaco, Samuel. Deje de hablar de fantasmas. El anciano negó con la cabeza, una lástima genuina en su mirada. El pantano no se lleva a cualquiera. Pied, un precio. Elena se dio la vuelta, ignorando sus palabras. No había regresado a Hesperia por supersticiones, sino por la obligación de cerrar un capítulo. Su abuela, Marta, había sido una figura enigmática y distante, una mujer que prefería la compañía del silencio y la oscuridad del pantano a la de los humanos. La casa de Marta era un refugio desvencijado de madera, rodeado por árboles que goteaban musgo español. La humedad se había filtrado en cada tabla del suelo. Elena arrastró su maleta, sintiendo que la casa respiraba. Los objetos de su abuela eran tan extraños como ella: frascos con hierbas secas, dibujos de símbolos desconocidos y amuletos hechos con huesos de animales. Una opresión inexplicable se instaló en su pecho. En el dormitorio de Marta, bajo el colchón, encontró un diario. Era un cuaderno viejo y polvoriento. La primera página tenía un dibujo de una espiral y las palabras a la anciana. La primera noche fue la peor. El calor era sofocante. Elena trató de dormir, pero los sonidos del pantano eran un coro de crujidos, graznidos y algo más. Un arrastre lento y húmedo, como si algo pesado se moviera por el fango, se detuvo justo afuera de su ventana. Se levantó y corrió la cortina. La luna proyectaba una sombra deforme en el agua, una forma alargada con extremidades delgadas que se disolvía entre los árboles. El corazón le latió con fuerza en las costillas. No había nada, o eso, se dijo a sí misma. De regreso en la cama, se obligó a leer el diario para distraerse. Las primeras entradas eran relatos de la infancia de Marta, pero a medida que avanzaba en las páginas, el tono cambiaba. Marta escribía sobre el susurro, el precio y una entidad que vivía en el pantano y pedía ofrenda. Hablaba de la voz suave y seductora que le prometía conocimiento y paz. Al día siguiente, impulsada por una curiosidad nerviosa, Elena siguió las indicaciones de un mapa que encontró entre las páginas. La ciénaga era un laberinto de árboles y agua turbia, y el aire era cada vez más denso. El sendero la llevó a una cabaña oculta. El olor a putrefacción era intenso. Dentro, encontró un altar improvisado con velas de cera de abeja, huesos y dibujos de la espiral. En el centro, una figura de madera tallada con rasgos femeninos distorsionados. Alrededor, encontró un bolso de mano y un reloj de pulsera. Pertenecían a lugareños que habían desaparecido sin dejar rastro. El escalofrío de la revelación le subió por la espalda. Un último diario yacía en el altar. Las últimas páginas describían el trato de Marta con la entidad. Ella se convertiría en la anfitriona, la guardiana del pantano. Para proteger al pueblo, en el precio era su vida. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro tan antiguo como la tierra, seductor y frío. Ella te preparó el camino, pequeña, para que tú completes la tarea. Elena se dio la vuelta, vio un pequeño montículo de tierra, y a lo lejos, una figura apenas visible, una amalgama de raíces y ramas que parecía mirarla. Corrió de regreso a la casa,
pero el pantano parecía vivo. Las ramas de los árboles se retorcían. La niebla se convertía en sombras humanoides y el susurro era ahora un coro de voces que la llamaban por su nombre. Llegó a la casa, atrancó la puerta y se dejó caer en el suelo, temblando. Miró el diario y vio una última entrada. Tú me llamaste. Me diste un propósito, pero este no es un regalo, es una maldición. Elena miró su propia muñeca. El símbolo del espiral estaba dibujado en su piel. Se dio cuenta de que la entidad no estaba en el pantano. La abuela la había traído a la casa. La entidad estaba con ella. El aire se enfrió, la voz se hizo audible en la habitación. No puedes huir de mí, necesito, Elena, para alimentarme, para ser libre. Elena miró el mapa del ritual. La última página del diario le dio la clave en solo. Se puede parar con el ritual. Una vida por otra. Y solo hay una ofrenda digna. El corazón de la propia casa. La casa era el verdadero sacrificio. La entidad se alimentaba de ella. Unas ramas retorcidas se colaron por la ventana. El susurro le rogaba que se detuviera, que la aceptara, prometiendo secretos y poder. Elena tomó una de las lámparas de queroseno de su abuela. Miró a las ramas que se arrastraban hacia ella. El diario, la oscuridad del pasillo. Ignoró la voz y alzó la lámpara. La llama se extendió. Un grito rompió el silencio de la noche. Un aullido de furia y dolor. El amanecer trajo el silencio. La casa era ahora un montón de cenizas y madera carbonizada. Un símbolo de espiral apareció tallado en un árbol cercano, como una firma. La cámara se alejó, revelando a Elena de pie en el pantano, con las manos manchadas de barro. Se dio la vuelta lentamente, y su propia voz susurró, tan antigua y seductora como la de la entidad. Ya no tienes que tener miedo, pequeña. La pantalla se fue a negro, y el susurro siguió resonando en la oscuridad. El sol se alzó, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, pero el pantano no lo recibió con luz. En cambio, una densa capa de humo se aferraba a la superficie del agua, un sudario gris que ocultaba la escena. Elena, o lo que quedaba de ella, se encontraba de pie en el fango, sus manos y ropa manchadas de ceniza. La lámpara de queroseno, su última herramienta, yacía a sus pies, un cascarón vacío, de vidrio y metal. El susurro que había llenado la noche ahora era un eco dentro de su mente, un coro de voces antiguas que ya no le resultaban aterradora. Habían sido reemplazadas por una calma profunda y resonante. Se llevó una mano a la cabeza, como si quisiera ahuyentar la niebla que se arremolinaba dentro de su cráneo. Pero el movimiento se sintió extraño, ajeno. Era como si su cuerpo ya no le perteneciera del todo. Miró a su alrededor. El árbol donde la entidad había tallado su espiral seguía en pie, pero ahora el símbolo se veía más nítido, más oscuro. Y en el pantano, los pequeños túmulos de tierra, donde habían estado las ofrendas, parecían haber crecido. Nuevas ramas, retorcidas y negras, se extendían desde ellos, como dedos que tocaban la superficie del agua. Sintió una nueva presencia, no en la ciénaga, sino en la orilla. Samuel, el anciano del pueblo, la observaba desde la distancia. Su rostro no mostraba miedo, sino una tristeza infinita y resignada. Él lo había sabido todo el tiempo. Elena levantó su mano hacia él, un gesto que parecía ser a la vez una súplica y una despedida. No salió ninguna palabra de su boca, solo un suspiro que sonaba como el viento entre las ramas del musgo español. Ya no tienes que tener miedo, pequeña, susurró su voz en su propia cabeza. Pero la voz no era del todo suya. Era una amálgama, un eco de la entidad, un susurro que se había fundido con su propia conciencia. El corazón de Elena latía con un ritmo nuevo, un latido lento y profundo que resonaba con el pulso del pantano. Su mente
que una vez fue pragmática y lógica, estaba ahora inundada de imágenes en viejos rituales, sacrificios olvidados, y una sabiduría que se había acumulado durante siglos. Se dio la vuelta lentamente, dándole la espalda a Samuel y a la humanidad que había dejado atrás. Sus pies, que antes dudaban en el fango, ahora se movían con una extraña confianza. Se adentró en el pantano, cada paso hundiéndose más en el lodo. No había un final para este relato, solo un nuevo comienzo. El pantano había reclamado a su nueva guardiana, su nueva anfitriona. Helena ya no huía de su destino, lo había abrazado. Se convirtió en parte de la tierra, un eslabón más en la cadena de sacrificios. La voz que susurraría a la próxima persona que se atreviera a perturbar el descanso de la ciénaga. Y así, mientras las cenizas de la casa de la abuela se disolvían en la niebla, una nueva guardiana tomaba su lugar, un susurro más en el coro de una eternidad oscura y húmeda. Si te gustan los relatos de terror, no olvides seguirnos y darle me gusta, nos ayudarías mucho. Recuerda que te traemos un relato nuevo todos los días, por todo octubre.